Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 9, conformado por Hernández Luz del Carmen, Vidal Cerón César Gabriel y Salgado Vargas Ariana Lisset. Nosotros presentaremos sustitución del terreno y mejoramiento de suelos. Introducción. A continuación, hablaremos sobre el mejoramiento de suelo, la sustitución del terreno, el coeficiente de balasto y algunas técnicas para el mejoramiento de los suelos. Coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto es un parámetro que se define como la relación entre la presión que actúa en un punto y el asiento que se produce. Este parámetro tiene dimensiones de peso específico, aunque depende de las propiedades del terreno. Cuestiones a considerar. Se parte de la hipótesis ideal de suelos homogéneos. No se tiene en cuenta la interacción entre cimientos próximos. Depende de la superficie de la cimentación, la realización entre tensiones y asientos. El coeficiente de balasto es inversamente proporcional al asiento. Se determina en laboratorio mediante ensayos de placa de carga de diferentes diámetros. ¿Qué es el mejoramiento de suelos? El principal elemento que debemos tomar en cuenta es el suelo sobre el que vamos a desplantar nuestra obra, ya que es precisamente este el que va a soportar toda la construcción. El mejoramiento de suelo es el proceso mediante el cual se mejoran las características del mismo, especialmente de la capacidad de carga, ya que lo que normalmente se pretende es aumentar la misma, para que el suelo logre alcanzar el nivel de resistencia demandada por cargas generadas por la obra que será desplantada en el sitio. Para este proceso se aplican distintas técnicas que dependen de la naturaleza y la granulometría de cada terreno que se desea mejorar, los cuales más adelante vamos a explicar. Características. Aumentar la capacidad y resistencia al corte y la respuesta a esfuerzo de formación. Disminuir los asentamientos tanto absolutos como diferenciales y acelerarlos cuando sucedan. Disminuir o eliminar el riesgo de licuefacción en caso de terremoto o de vibraciones importantes. Igualmente se busca que no sea susceptible al agrietamiento, así como mejorar su resistencia a la erosión, y en casos específicos se procura disminuir su permeabilidad. Como recomendación, se debe realizar un estudio completo del suelo. No se debe escatimar en costos en este aspecto, así como una adecuada determinación de los parámetros geotécnicos, ya que estos van a permitir un adecuado diseño de la solución y evitará consecuencias en términos de seguridad y costos. Caminos de terracería. Procede el destronque total de los árboles y la limpieza sea completa, debiéndose retirar toda la materia orgánica del área de trabajo, iniciando medición e inventario de las áreas de cultivo en caso de que existan dentro del trazo efectuado, la reposición y el traslado de cercos de terreno que sean afectados en este sentido. Principalmente se debe de ejecutar únicamente dentro del ancho establecido para el camino, incluyendo hombros, las cunetas, taludes o bien dentro del ancho de la vía. Después de la limpieza del destronque del terreno, sigue compactación del suelo. La compactación se realiza con el fin de que el suelo aumente su resistencia y disminuya en lo mayor posible los vacíos en el que se encuentran. Terraplanes de caminos, bordos, terraplanes sobre los que vaya a desplantar una cimentación. Para el caso del concreto, este trabajo, la compactación se efectuará esencialmente para banquetas y guarniciones. La compactación es la desinficación del suelo por remoción del aire, lo que requiere energía mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco. Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, actúa como un agente ablandador de las partículas del suelo que se hace que deslicen entre sí y se muevan en una posición de empaque más denso. Técnicas para el mejoramiento de suelos. Existen técnicas de columnas de módulo controlado. Estas consisten en reducir la compresibilidad del suelo incorporado en inclusiones rígidas distribuidas uniformemente. En esta técnica se refuerza el suelo de las inclusiones de mortero u hormigón bombeable, que se comporta como un material compuesto poco comprensible. Esto le permite el uso de cimentación superficial en zonas donde usualmente se utilizan cimentaciones profundas, y así se pueden instalar en terrenos tanto granulares como cohesivos, e incluso en suelos con algo de contenido orgánico o turba. Vibrocompactación.
El método en mejora de suelos por el que suelos granulares se compactan usando vibradores, comúnmente se conoce como vibrocompactación o vibroflotación. A continuación, los efectos de la vibrocompactación. Las partículas de arena y grava se reorganizan en un estado más denso, así como la permeabilidad del suelo se reduce significativamente, el ángulo de rozamiento aumenta y los asentamientos en masa de suelo compactado están en una gama del 2% al 15%, y el aumento de módulo de rigidez. Los efectos de mejora que tiene también son la mitigación de licuefacción, la prevención del desplazamiento lateral, así como la prevención de los asentamientos por reordenación de las partículas inducidos por los impactos, la prevención de los asentamientos por inundaciones y la reducción del valor CAP, que es la permeabilidad de los suelos. Sustitución dinámica. La sustitución dinámica es una extrapolación de la compactación dinámica en la cual la energía y el impacto en la caída generan un carácter superficial que es rellenado con un material granular. Drenes verticales. Son columnas de material permeable instalados en suelos arcillosos comprensibles para drenarlos, recogiendo y evacuando el agua expulsada durante la consolidación. Inyección de suelos. Uno de los procedimientos más antiguos y conocidos como mejoramiento de suelo consiste en la inyección controlada de lechadas autofraguantes o de productos químicos que impedirán el paso del agua a través de fracturas o vacíos del suelo, o que incrementarán la resistencia al esfuerzo cortante en posibles superficies de falla. Columnas de grava. El procedimiento para construir columnas de grava consiste en incorporar al suelo de forma controlada material granular vía húmeda o seca, que es compactada por medio de un vibrador con fin de formar inclusiones no rígidas, las cuales presentan propiedades mecánicas competentes y una alta capacidad drenante. En continuación, a limpieza y compactación de suelo seguimos con trazo. Consiste en un trabajo topográfico donde se establecen los datos del camino sobre el área de construcción, ubicando todos los elementos su vista en planta. Esto habla acerca de planos y especificaciones. Se aplican estacas en referencias de alturas de corte y relleno del suelo. Comúnmente se aplican a distancias de 20 metros. Siguiente, el movimiento de tierra. Abarca sobre las actividades gruesas de corte y relleno de suelo para definir el subrasante del material del corte y acarreo del material del relleno, siendo ideal para la complementación y balanceo para lograr un objetivo de tiempo y economía. El material debe ser adecuado para implementación por capas correctamente compactadas. Se requiere la utilización de un tractor y cuando hay acarreo se necesitan camiones de volteo. Conformación de sección transversal del camino y compactación de la subrasante. Durante un trayecto largo incluyendo una pendiente transversal hacia los lados con excepción de tramos curvos, un peralte de inclinación hacia el centro de la curva para la estabilidad de los vehículos que la transiten. Incluye la conformación de cunetas laterales y taludes según donde corresponda, así como la compactación del subrasante del camino, esto para la duración y resistencia de la obra. Mayormente en algunos caminos presentan una construcción de subbase por sencillas razones. Maquinaria a utilizar, motoniveladora y vibrocompactadora. Cabezales y cajas. Estos son comunes y los podemos ver en la mayoría de carreteras que se transiten. Son obras necesarias para buenas condiciones del camino y prolongar la vida útil del mismo camino. Los cabezales se constituyen el extremo de las alcantarillas y se llama cabezal de entrada al punto donde ingresa el agua de lluvia, cabezal de salida al punto de distribución escorrintia en el terreno, al igual que la función para la protección de los taludes. El balastado del camino consta de varias actividades previas como corte del material del balasto, carga, acarreo del banco de material a la obra, descarga de material, riego y tendido al área a balastar por capas de compactación de material. Es una de las etapas más importantes durante la construcción de un camino vecinal por funciones especiales de distribución de carga a las llantas de los vehículos sobre la superficie del material subrasante y ser la capa resistente a la fricción por rodadura.
Se requiere un tractor de corte de material, cargador frontal, para materiales, camión de volteo y una motoniveladora, camión cisterna para riego y vibrocompactadora. En conclusión, es importante saber aprender técnicas de conservación y de trabajo sobre movimiento y mejoramiento del suelo y saber los procesos constructivos que se llevan a cabo durante los procedimientos que se indican en planos y especificaciones. De igual manera, es importante saber qué tipo de maquinaria se utiliza por cada proceso, materiales para la compactación de caminos de terracería, propiedades del suelo vegetal, algunas soluciones y procedimientos.